La compasión implica percibir y comprender el sufrimiento del otro, acompañado del deseo de reducir o eliminar tal sufrimiento. Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en el taller de cuidados paliativos, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller Salud Mental para Cuidadores tendremos 3 objetivos fundamentales. Aprender a diferenciar claramente los aspectos fundamentales de la compasión de otros conceptos que alteran la percepción de la vivencia humana. Comprender los tipos de compasión que hay y cómo poder cultivar la misma dentro del marco de los procesos que conlleva los cuidados paliativos. Y escuchar una historia de vida que contribuye al deseo de una condición de fragilidad, al anhelo por contribuir al bienestar de los demás. Nos acompaña nuestra profesional Mónica Bustamante, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en cuidados paliativos de la Universidad de San Buenaventura, estudiante de maestría en cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria en España, experta en afrontamiento en duelo para profesionales sanitarios de Euroinnova España, labora como psicóloga especialista del programa de cuidados paliativos Instituto Colombiano del Dolor y es docente diplomado en cuidados paliativos de la Corporación Universitaria Adventista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Freddy William Arroyave, quien nos compartirá su experiencia y será fuente de apoyo para todos nosotros. Muy buenas tardes, agradecemos que compartan su experiencia y conocimiento. Bienvenidos. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todo. Freddy, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros y que nos vengas en un ratico a contar tu experiencia. En el día de hoy, que espero que se nos unan más personas a este encuentro, a este grupo, vamos a tener la oportunidad de poder conocer un tema altamente sensible, un tema muy hermoso, un tema que nos dinamiza y que nos enriquece mucho la vida y que está relacionado con el tema de la compasión. Vamos a tratar de ver, entender, explorar e identificar alguno de estos elementos. Voy a comenzar entonces como con los objetivos que nos estaba hablando Andrea, algunas pequeñas descripciones para que tengamos una claridad de qué vamos a tratar y luego le voy a pedir a Freddy que nos empiece a contar su historia de vida, cómo ha sido su proceso, un elemento muy enriquecedor que también es uno de los objetivos de su vida, poder compartir con otros desde su vivencia y su experiencia. Voy a compartirles pantalla. Si tenemos alguna pregunta o alguna inquietud, la vamos a escribir en el chat y ahora más tardecito les respondemos. Y adicional a eso, entonces voy a presentarles la pantalla. Denme un segundito, por favor. ¿Alguien que me confirme que están viendo pantalla porque yo ya no los puedo observar a ustedes? Sí, estamos viendo ya, doctora. Bueno, gracias, Freddy. Bueno, entonces vamos a aprender a diferenciar como objetivos claramente esos aspectos fundamentales de la compasión con otros elementos y conceptos de lo que nosotros hemos construido en nuestra historia de vida sobre lo que es el término compasión, que a veces lo relacionamos con la lástima, con el pesar. Vamos a comprender los tipos de compasión que hay y cómo podemos aprender a desarrollarla y vamos a escuchar esta historia de vida de Freddy que sé que nos va a enriquecer mucho a todos el día de hoy. Para comenzar esta sensibilización les voy a traer esta imagen. Tenemos una imagen de una persona sentada en un banco. Quisiera que hiciéramos como un ejercicio y cada uno interiormente explorara e identificara qué emoción le genera o qué pensamiento le conecta con esta imagen de esta persona que está acá sentada en un banco. Luego vamos a ver este joven con su mano sobre su rostro, su cabeza tapada con la capucha de su suéter. ¿Qué nos representa? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos llega? ¿Qué identificamos? Tanto desde la emoción como desde el pensamiento. ¿Qué interpretamos de esas imágenes? Cada uno me va a hacer el ejercicio de manera individual
y va a tratar como de conectarse, muy importante con la emoción y muy importante con el pensamiento, porque algunas veces puede ser la emoción coherente con el tipo de pensamiento o a veces la vamos a encontrar diversa. ¡Qué tristeza! ¿Será que están pasando por un episodio que produzca en nosotros tristeza? No lo sé. Continuamos. Esta es otra imagen. Miremos este rostro, este ser en una cama, está acostado en una cama, tiene un gesto, tiene una mirada específica que les habla, que les dice, que les muestra, que manifiesta, que les hace sentir, que les hace pensar. Y recordemos esta otra imagen, hace muchos años, Armero, Omaira, una imagen que nos quedó grabada en la memoria de muchos de los que podemos estar acá, de los no tan jóvenes, quizás no conozcan la historia. Qué emoción, ¿con qué nos conecta esta situación? ¿Será que pensamos esto? ¿Pobrecitos? ¿Será? ¿Será que sentimos que son pobrecitos? Y si cambiamos a esta, ¡wow! Estos niños extendiendo sus manos, otros rascándose la cabeza, otros por allá observando algo que tienen dentro de sus manos, la mirada, hacia dónde están esas miradas, hacia dónde están esos rostros, esos cuerpos que observamos ahí, que nos relaciona, que nos identifica, que nos manifiesta, qué pensamos, qué sentimos al respecto. Y miramos a este señor sentado sobre una acera, recostado en uno de los muros, no sabemos dónde, una persona que está con sus brazos abrazando algo, con unas bolsas a su lado. ¿Qué interpretamos? ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos dice? ¿Será que lo relacionamos con qué pesar? ¿Será que eso es lo que nos llega? ¿Qué pesar esas imágenes? ¿Qué pesar esas personas? ¿Qué pesar esas condiciones? ¿Qué pesar esa situación? Y miremos esta otra imagen. Un hombre, imaginamos que está en un ring de boxeo, que recibe un fuerte golpe. ¿Qué sentimos? ¿Qué impresión nos da? ¿Qué logramos sacar de ahí? ¿Qué identificamos? O este otro ser, su familiar, no sabemos. ¿Qué puede sentir? ¿Qué nos refleja? ¿Con qué nos conecta? ¿Será que sentimos dolor frente a estas imágenes? ¿Nos refleja dolor? Un cuestionamiento que nos empezamos a expresar en estos momentos es si te sentiste identificado con alguna de estas emociones, entonces estas emociones no están relacionadas y no tienen nada que ver con lo que nosotros abordamos y entendemos por lo que es la compasión. Porque entrando a ver las definiciones sobre la compasión y leyendo algunos autores, se ha estado escribiendo mucho, se ha estado investigando. Esto es un término más bien nuevo. Y por ejemplo, José Antonio García Higuera nos dice, la compasión es un comportamiento que está dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre. Gilbert nos dice, para llegar a la compasión debemos entender al otro, es decir, tener empatía, sentir con el otro, sentir simpatía y
actuar. Esta palabra es clave. Cada que hablamos de compasión, hablamos de acciones. ¿Qué acciones genero yo en ese entorno, en esas necesidades, en eso que estoy interpretando de la vivencia del otro? Y Enrique Benito nos dice de una manera muy dulce, la compasión es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Pero hace la claridad que es la empatía puesta en acción. Compasión sin acción se nos queda en la empatía y se nos queda en la simpatía, ¿cierto? Se nos queda en, sí, te entendí, me puse en tu lugar. Compasión sin acción no es una compasión y este es uno de los atributos más grandes que tenemos que empezar a reconocer y a diferenciar sobre el término de la compasión. Entonces, vamos nuevamente con este juego de imágenes y aquí observamos un grupo de menores, de niños, alguno expresando su necesidad y entonces la compasión en estos momentos sería el poder sentirte escuchado. Es que si yo identifico que tú necesitas hablar, necesitas comunicar, necesitas expresar, no te sientes bien, no te sientes a gusto, tienes alguna inquietud, tienes algún miedo o te sientes abrumado por alguna situación, es muy importante que alguien nos pueda generar un espacio y que me permita la posibilidad de sentirme escuchado. Si miramos esta otra imagen, hermosísima, ¿cierto? Una imagen que nos refleja con toda la dulzura, con toda la humanidad, con esa trascendencia, con todo ese proceso de acercamiento desde la humanidad, entonces aquí estaríamos diciendo que la compasión también es esa respuesta a sentirme amado, a sentirme con ese otro conectado, a sentirme, a pesar de nuestras diferencias, poder sentir el amor del otro. Como nos dice Enrique Benito, es el amor, ¿cierto?, que hace lectura de ese sufrimiento, pero que se enfrenta a todas unas acciones para minimizar ese sufrimiento. Caminos que tomamos en nuestra vida, qué tan importante, quién nos está acompañando, de quién nos estamos sintiendo abrazados en ese camino que estamos trascendiendo o estamos solos, ¿cierto? ¿Qué personas están brindándonos esa capacidad de acompañarnos en nuestro momento, en nuestro ciclo, en nuestra vida, en nuestra condición, en nuestras decisiones, en nuestra enfermedad, en nuestra toma de elecciones de nuestra vida? La compasión también nos invita a sentirnos apoyados. Es que no es solo darte la mano, es cómo vamos a caminar juntos a pesar de tu condición. ¿Qué necesitas? ¿Qué apoyo necesitas? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Porque es que la compasión necesita y es prioritario que sintamos de una u otra manera esa necesidad de a veces sentirnos protegidos. Y ojo que con la protección, a veces nuestra cultura, y sobre todo que es una cultura antioqueña tan matriarcal a veces, genera una necesidad de sobreprotección. La sobreprotección no es parte de la compasión, al contrario, la sobreprotección limita, disminuye la autonomía personal, deja de tener posibilidad la persona en tomar en cuenta sus decisiones. Nada, cuando yo desarrollo compasión, te protejo en función de qué necesidades, qué cosas hay en ti que requieres sentir esa presencia de ese otro y de qué manera lo puedo ayudar para poder seguir adelante en esos procesos de vida. La compasión también nos habla de ese aprender a cuidar, de poder cuidar a ese otro.
es que no es solo identificar esa necesidad que está teniendo. ¿Cómo puedo yo cuidar esas necesidades? ¿Qué es lo que está realmente faltante para ese ser, para esa persona? Y no es solo desde el alimento, no va a ser solo desde el abrigo, es que no va a ser solo desde esas necesidades físicas. Ojo que es que el cuidar también hace parte implícita de cuidarnos nosotros y también cuidar y transformar todo ese entorno que está rodeando a ese ser que está desprovisto en esos momentos de alguna fragilidad o sufrimiento. Entonces, si yo veo una necesidad, me enfoco, me focalizo específicamente a intentar cubrir esos elementos de esa necesidad. Sentirme recuperado, ¿cierto? Puede que el problema y la situación no se me vaya a quitar, puede que muchos de los aspectos de la vida no me vayan a cambiar, pero ¿qué alicientes puedo generar en el otro? ¿De qué manera puedo desarrollar en esa actitud empática y en esas acciones? ¿Cómo puedo proyectar en el otro esa manera de recuperarse? ¿Cómo ayudo a que esos recursos personales, esos recursos internos que tiene el ser humano, le ayuden a poder continuar, a seguir adelante? Para nosotros, estas mascotas de acompañamiento terapéutico están siendo toda una lección de ese trabajo compasivo y enseguida vamos a ver un video muy bonito que les quiero compartir. Pero también es sentirme orientado. Muchas veces cuando yo estoy en el sufrimiento, yo pierdo todo el foco, yo pierdo el objetivo, yo pierdo toda la condición y me siento completamente vulnerable y vulnerado ante todo y ante todas las situaciones. Qué tan importante es que nosotros que estamos brindando ese cuidado compasivo seamos capaces de orientar, seamos capaces de guiar. Ojo, no es obligar, es que no es la decisión que yo tome porque creo que esto va a ser lo mejor para ti, no es acorde a lo que tú necesitas, a lo que tú quieres. ¿Cómo hago yo para brindarte ese puente, para brindarte ese camino y poder continuar en todo este proceso? Algo muy importante que también tomo aquí al autor Enrique Benito, y es que es fundamental poder diferenciar la compasión de la lástima, y él nos la define en este texto diciendo: la lástima es que yo me acerco al sufrimiento del otro desde mi miedo, desde mi inseguridad, y termino diciendo: pobrecito, qué malestar, qué pesar, como las fotos iniciales, qué dolor, pobrecitos, ay, qué pecado, ay, no, tan horrible, qué tan difícil, ¿cierto? Esa lástima no es compasión. Es simplemente un sentimiento que nos ayuda, nos conecta con una situación de fragilidad, pero no estoy generando ninguna acción porque yo no estoy cambiando esa realidad de esa persona que está teniendo el sufrimiento. Y decir, qué suerte tengo que a mí no me está pasando esto. Esto es una mirada desde el miedo. Porque es que en la compasión es muy importante que yo aprenda a reconocer e identificar que esa fragilidad que el otro vive, en cualquier momento la puedo estar teniendo yo o la puede estar teniendo cualquiera de mis personas cercanas, de mis familiares. Entonces, ¿qué nos va a implicar la compasión? Nos va a implicar tener que estar atentos, darnos cuenta. Ojo, es que vivimos en un mundo donde estamos a prisa, no nos damos cuenta de nada, la realidad nos pasa el día a día, se nos va a la carrera y no nos damos cuenta de cuáles son esas necesidades. Es que mi paciente siempre está pidiendo lo mismo, es que mi papá siempre pide lo mismo, es que está muy necio, está muy demandante. Pero ven, espérame, ¿qué hay detrás de toda esa demanda? ¿Qué cosas no se han hecho para que él tenga que seguir insistiendo frente a esa demanda que nos está solicitando? La compasión va a implicar que nos conmovamos, es que es una conmoción interior, es que se nos mueven cosas internamente y cada que nos movemos internamente, reconocemos que es que también me puede pasar a mí, que yo también en cualquier momento o alguien puede estar en mi situación, pero
La compasión va a implicar que yo regule esa emoción interior, ese revolcón que se me genera cuando veo el sufrimiento y aprenda a identificar cómo puedo ayudar, qué puedo hacer. Claro, voy a necesitar coraje, determinación, voy a necesitar ímpetu, voy a necesitar fortaleza y decisión y determinación para yo poder ayudar y llevar a la acción, a la situación frente a las necesidades del otro. Pero es muy importante poder tener esa regulación emocional porque no actuamos desde el pesar, no actuamos desde la lástima, no actuamos desde el miedo, actuamos desde los recursos que yo tengo y qué voy a hacer para ayudarte a poder superar o mínimamente a minimizar ese sufrimiento que estás teniendo. Centra las acciones para ayudar a sacar, a quitar, a disminuir, a bajar, a reducir el malestar. ¿Cierto? A veces logramos quitarlo del todo, otras veces logramos simplemente minimizarlo, pero eso es un acto compasivo, poder ayudar al otro a que salga de esa situación. Y definitivamente es que si no hay una acción, solo se nos va a quedar en el término de la empatía y tener empatía es muy fácil, ¿cierto? Ay, sí, yo te entiendo, claro, una situación muy compleja, muy difícil y hasta ahí llegué y listo, me desencarté de la situación. Pero ponerme en la acción, vení, ¿qué necesitas y yo qué puedo hacer para poder cambiar un poco esa realidad? Es lo que va a necesitar un poquito más de ese coraje, como nos lo decía anteriormente. Entonces, es aprender también a tener un poco más de sabiduría, saber darme cuenta también hasta dónde voy a llegar, qué límite voy a establecer y hasta dónde me va a permitir la otra persona que yo pueda estar en ese proceso de acompañamiento. Bueno, voy a compartirles este video que creo que algunos ya lo han visto porque se ha hecho un poco famoso, son 3 minuticos y quiero compartirles este video de una experiencia muy bonita. Hoy quiero explicaros la historia de Hassan Bukakur y Pello. Pello es un semental de 17 años y Hassan su entrenador. Juntos eran conocidos por sus espectáculos ecuestres, pero con el tiempo Hassan se dio cuenta de que su compañero tenía una vocación especial. Al finalizar los espectáculos se acercaba a la multitud y elegía a algunas personas con las que les gustaba quedarse un buen rato. Más tarde, Hassan comenzó a notar que el caballo estaba eligiendo instintivamente a personas enfermas, ya fuera física o mentalmente. Fue entonces cuando el entrenador renunció a su carrera como showman y decidió abrazar el don especial de Pello para ayudar a quienes lo necesitan. En 2016, ambos comenzaron a trabajar como voluntarios en el hospital de Calais, donde visitaban a pacientes en la unidad de cuidados paliativos. Nació así el doctor Pello, un caballo terapeuta con extraordinarias capacidades empáticas que visita a pacientes terminales y enfermos de cáncer en 6 hospitales franceses. Como parte del protocolo sanitario, Hassan tiene que dedicar alrededor de 2 horas a preparar y desinfectar a Pello para cada visita. Después Pello se pasea por las habitaciones, parándose junto a la puerta y levantando una pierna, indicando qué pacientes necesitan atención. Hassan indica que cuando Pello decide el paciente, no puede retenerlo, es algo visceral. Está en él, necesita ir y aferrarse a la persona específica que ha elegido. Se establece entonces un diálogo invisible, una auténtica relación de afecto y respeto. 2 seres que se han encontrado uno al otro sin juicios. Su presencia transforma visiblemente la energía de la habitación, trayendo la alegría. Hassan lo describe como un caballo de carácter fuerte, poco cariñoso, al que no le gusta que lo agarren, que lo abracen. Sin embargo, cuando está en presencia de personas enfermas, su personalidad se transforma y se vuelve amable y protector, con una increíble sensibilidad, con una empatía inexplicable y compasión natural. Da alegría al difícil día a día de los enfermos y en ocasiones acompaña a los pacientes hasta el último momento de su vida. Pello no hace milagros, no hace ninguna curación, pero su presencia da mucha serenidad. 4 años de estudios científicos vienen certificando su capacidad instintiva para identificar tumores y para advertir, percibir y sentir el sufrimiento en adultos y niños. Para los pacientes terminales, Pello les brinda momentos finales de alegría y paz. En algunos casos, su presencia puede reducir el dolor del paciente de manera tan significativa que ya no requiere medicamentos fuertes. Desde que inició su carrera como caballo de terapia, Pello ha apoyado a más de 1000 personas durante los últimos momentos de su vida. Este efecto terapéutico de los caballos no es aleatorio ni casual, es algo científicamente demostrado. La teoría de la biofilia del científico Edward Wilson afirma que las personas sentimos una afinidad innata a todo lo viviente y lo natural, que existen parámetros fisiológicos concretos
que indican los beneficios de la relación entre persona y animal. Naturaleza, animales, salud, amor. Vivir de forma distinta es posible. Vivir más conectados y en sintonía con nuestra verdadera esencia es posible. Es posible, es posible. Este video me gusta mucho y se los traigo acá. ¿Y por qué un caballo? Bueno, es que nos habla de esa capacidad instintiva, de esa capacidad natural, de esa autenticidad y de esa empatía con la que se conecta. Y que nosotros como seres humanos, con el desarrollo también de nuestra inteligencia, con todo lo que nosotros podemos tener de sabiduría, de conocimiento y de ese tener en cuenta esas necesidades del otro, obviamente estamos destinados a poder empezar a generar esos cambios en el mundo y en la realidad de todas estas personas que tenemos a nuestro alrededor, cercanito, aquí, al lado de nosotros, que están con algún tipo de sufrimiento. Es que no son solo los sufrimientos físicos, hay sufrimientos del alma, hay sufrimientos espirituales, pero tenemos que empezar a generar esa capacidad mucho más compasiva y de amor frente a los otros. Entonces, continuando con este tema, encontramos que la empatía, ¿cierto? Hablamos mucho de la empatía y simplemente la identificamos como esa reacción cognitiva. Intelectualmente logramos entender y comprender al otro. La compasión va más allá, porque la compasión hace que se nos despierte automáticamente el impulso de identificar esa fragilidad y necesidad del otro, pero también la compasión nos va a destinar a que de una u otra manera hagamos algo. No nos quedemos quietos, no nos paremos, no nos quedemos observando simplemente cómo pasa el sufrimiento por encima de nosotros y ya, ¿cierto? Es intentar en nosotros generar esa actitud, ese impulso que nos lleva a realizar esas acciones para minimizar por lo menos ese sufrimiento. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos desarrollando esta actitud compasiva, siempre, siempre, siempre nos vamos a focalizar en ese respeto por el otro. ¿Qué beneficio nos va a traer sentir compasión? Desarrollar la compasión, claro, nos va a hacer que nosotros, y esta es la manera de aprenderlo, cómo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? Estás enojado, si yo estuviera en tu lugar, yo también estaría enojado. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo logro identificarme yo poniéndome en ese lugar? ¿Cómo logro yo identificarme con el paciente que estoy cuidando? ¿Qué logro yo reconocer en mí que me ayuda a entender cómo se puede estar sintiendo el otro? Pero es que también la compasión nos va a ayudar a disminuir el egoísmo. Desafortunadamente nos hemos vuelto una sociedad cada vez más egocéntrica. Primero yo, segundo yo, tercero yo, si sobra un poquito también para mí, cuarto y quinto para los demás, ¿cierto? Entonces, como que cada vez nos desconectamos más de ese sentir del otro, cada vez nos descontextualizamos mucho más y solo nos focalizamos en la importancia de estar nosotros bien equilibrados, sanos. Claro, también es una decisión y elección de vida, pero cuando trabajamos en la compasión es que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos también de esos sentimientos, de esas situaciones ajenas. Lo de nosotros puede pasar a un segundo plano porque podemos manejarlo, estamos en otra condición, estamos en una sensación como de bienestar o de tranquilidad a diferencia de ese otro, pero nos ayuda a que seamos un poco más atentos y dejemos de preocuparnos por cosas que a veces no son tan importantes, no son tan relevantes. Esa actitud egoísta nos está ayudando a que nosotros soltemos cosas que ni siquiera tienen tanta importancia ni tanta relevancia y que las podamos soltar fácilmente. Entonces, darme cuenta de esa situación me va a ayudar a que yo tenga una perspectiva mucho más amplia sobre esas otras necesidades de las otras personas frente a ese sufrimiento. Va a aumentar en nosotros la humildad. Claro, es que si bajamos el egoísmo, la humildad va a salir a flor de piel
y nos podemos dar cuenta de que todos estamos en las mismas condiciones, todos con las mismas cantidad de defectos, pero todos también con las mismas cantidad de virtudes. Aquí no es decir yo soy más que nadie, no es que yo sé más, no es que yo estudié mucho, no es que yo gano más, es que yo aporto más, es que yo trabajo más en este proceso. No, aquí es entender que todos estamos en una igualdad de condiciones acorde a lo que la situación de cada uno puede dar y puede aportar. Y algo muy lindo, y es que la compasión nos ayuda a empezar a reconocer algo que es muy bonito, y son los sentimientos positivos, sobre todo porque nosotros tendemos a ser muy punitivos, a castigarnos mucho en el pensamiento, nos saboteamos mucho desde nuestro proceso interior, y aquí al contrario tenemos que empezar a aprender a tener amor, respeto, amabilidad, sensibilidad, cariño, dulzura, ternura, etcétera. Toda esa cantidad de sentimientos y emociones positivas que nos llevan a tener una actitud y una visión un poquito más trascendental de la vida. Pero ¿cómo vamos a cultivar esa compasión? Esa compasión empieza, mira, aquí, por uno mismo. El cultivo de la compasión no la voy a desarrollar primero en el otro, ¿cierto? Yo puedo identificar la necesidad del otro, pero tiene que partir de mí. ¿Que se puede aprender a ser compasivo? Sí, claro, es que no nacimos aprendidos, lo podemos aprender a desarrollar, no tiene que ser innato, no, pero sí es aprender a conectarse, aprender a conocerte, aprender a tratarte bien, aprender a darte cuenta que hay cosas que van a salir bien y otras cosas que no van a salir bien. Entonces es la manera de que en ese proceso de la autocompasión aprendas a identificar cómo vas a empezar a quererte, cómo vas a empezar a cuidarte, cómo vas a empezar a generar un estilo de vida para ti mucho más favorable, más positivo, más bondadoso, no tan castigador, tan punitivo, tan fuerte, de tanto sabotaje como les decía. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Por empezar a trabajar ese amor personal. Como nos le define la doctora Neff, nos dice: la autocompasión es estar abierto y movido por nuestro propio sufrimiento, experimentando sentimientos de cariño, bondad hacia uno mismo, tomando una actitud de entendimiento hacia los fallos y las incompetencias propias que no juzga, y reconociendo que nuestra experiencia hace parte de la experiencia de toda la humanidad. Es que lo que me pasa a mí le puede estar pasando a un montón de personas. Lo que tú estás viviendo, cantidad de personas pueden estar atravesadas en esa misma situación. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que yo tenga la capacidad y la humildad de reconocer que yo tengo tantas cosas de fortaleza como tantas cosas que no van a ser de tanta fortaleza, pero que aprenda a tener amor y cariño y respeto y aceptación por esas condiciones, y es uno de los elementos supremamente positivos. Y hay tres elementos primarios en el proceso de la compasión, y está relacionado con el cariño y el amor hacia nosotros mismos. ¿De qué manera yo trabajo mi proceso de amor propio? ¿De qué manera trabajo el reconocimiento de cada uno de esos elementos, de esa fragilidad que yo tengo, de esa vulnerabilidad? Es que si no lo reconozco en mí, va a ser muy difícil que lo empiece a reconocer en otras personas. Entonces, ese es el trabajo de la compasión. Trabajémoslo primero en nosotros, reconozcámonos, evaluémonos, anotemos, identifiquemos, hagamos un listado, vení, dónde estoy, qué es lo que quiero, cómo soy, cómo me defino, y me acepto en mis condiciones, ¿cierto? Comienzo a hacer todo un trabajo personal de cariño, de amor y de respeto. Pero también hay otro elemento que está fundamentalmente centrado en que me tengo que dar cuenta de que soy parte de toda una sociedad. Entonces yo aprendo y me doy cuenta, porque yo me puedo quedar, ¿cierto? En el amor propio, en la aceptación me puedo quedar, pero es que yo soy así, de mala, si les gusta, bueno, si no, también. Ojo, que como yo soy parte de todo un conjunto humano, entonces también tengo que hacerme responsable de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Así me guste o no me guste, tengo que hacerme responsable. Si hay cosas que yo identifico dentro de mi aspecto de la autocompasión
que no son tan favorables y tan positivas, ¿cómo voy a empezar a generar ese proceso de modificación? ¿Cómo me hago responsable de esas emociones? ¿Cómo voy a hacer para no explotar todo el tiempo frente a las cosas que me generan tanta irritabilidad y tanto enojo? Entonces, ojo, que tengo que darme cuenta que soy parte de todo un conjunto y que lo que yo haga va a causar un efecto y va a causar un impacto en quienes están a mi alrededor. Por eso esa actitud cuando nos decía, ojo, ojo, que nos ayuda a estar lejos del egoísmo, ojo, que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos. Y el último de los elementos nos habla de la conciencia plena, ¿cierto? Esa conciencia plena es darme cuenta de lo que soy, darme cuenta, darme cariño, darme afecto, darme apoyo, darme soporte y darme la posibilidad de pedir ayuda en los momentos en los que yo la necesite. Esa conciencia plena es estar atento, es estar presente, es estar pendiente también de mis necesidades, me va a llevar a desarrollar en mí una capacidad innata, una capacidad auténtica, una capacidad de completo respeto por mí mismo, entre más me conozca, para poder empezar a conocer a los otros. La compasión está a flor de todos para que todos la empecemos a desarrollar, para que todos la empecemos a cultivar, para que todos la empecemos a demostrar en el acompañamiento también cuando estamos con nuestros seres queridos. Voy a dejar hasta acá porque ya quiero darle el paso a Freddy en esta invitación que le hicimos. Ay, qué rico todos los que están aquí conectados. Freddy, me conecto contigo. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, les presento a Freddy, que igual vas a hacerte tú también la presentación. Trajimos a Freddy porque Freddy, dentro de su proceso de vida, ¿cierto? Y dentro de los aspectos importantes de su vida, quiere compartir experiencias, quiere compartir desde su perspectiva y desde su visión, quiere empezar a compartir muchos elementos con muchos de los que estamos acá y que nos van a seguir viendo, y tiene unas propuestas de vida también que le están permitiendo seguir adelante maravillosamente. Freddy, adelante. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Freddy Arroyave. Yo trabajo como autopartista en Copacabana. Creo que les compartí un momentito a la doctora un poquito del paisaje que Dios nos regala todos los días por este lado. Bueno, mi experiencia de vida con el tema del cáncer fue que yo en enero comencé con una etapa 4. Ya me había hecho metástasis en el hígado y en el peritoneo. Espérame, que está un poquito irregular la conexión. Vuélvenos a contar. A mí me descubrieron un cáncer en el colon, en el colon con etapa 4, en lo que fue los riñones, perdón, el hígado y el peritoneo. Ya había hecho metástasis a esas zonas. Para mí fue algo como algo que dije, bueno, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo decía, bueno, mi Dios de pronto me está diciendo, pilas, ¿qué has hecho en tu vida mal? Porque todo lo que uno hace en la vida tiene una consecuencia, sea buena o mala, siempre se te va a devolver. El karma existe y eso lo tengo claro. Entonces empecé como a notar que a medida que yo le contaba a ciertas personas sobre la situación que tenía, unas lo tomaban de una manera muy distinta a otras. Para otras era como un rechazo, no, este mal me va a contagiar eso, quién sabe, pues el tipo de ignorancia que maneja mucha gente. Como habían otros que decían, no, echa para adelante, que hay mucha gente que se ha salvado. Uno de los médicos que me vio me dijo, si se salvó Cepeda, ¿por qué no te vas a salvar vos? Entonces me pareció algo muy cómico y dije, bueno, las cosas no es como uno quiera, sino como mi Dios mande. Ya comenzando con una charla, encontré una señora una vez. Ay, se nos paró la conexión. Espérame, Freddy, que se paró la conexión. Nos estabas contando que te encontraste con una señora y la señora empezó a decir, estoy deprimida, estoy aburrida, me siento mal. Y yo decía, ¿será que ella
siente lo mismo que yo siento, porque uno a veces se siente como solo, como abrumado, y así ustedes como profesionales lo quieran acompañar a uno, pues ustedes no tienen como la misma situación que uno tiene con el cáncer que tengo claro. De alguna manera mi Dios nos está colocando como una alerta de que debemos de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Entonces me dije, ¿por qué no organizar como una especie de grupo, como lo hacen los alcohólicos o los drogadictos, donde cada uno tiene su cáncer y sabe qué es lo que tiene? Que yo sé que ustedes nos quieren apoyar, pero no se pueden poner como en esa misma situación donde estamos nosotros. Entonces yo dije, bueno, qué tan bueno poder charlar con alguien, sentarme, preguntarle qué siente ella, si siente lo mismo que yo siento. Porque uno así esté rodeado de las personas que lo aman o que lo quieren, ellos a veces no soportan tan, como lo que usted decía ahorita, doctora, porque está uno de mal genio, porque uno está tan irritable. Después de que a uno le hacen la quimioterapia, pues a uno le cambia mucho el temperamento, así uno no quiera, uno se vuelve como más sensible o de pronto más nostálgico. Bueno, entra una cantidad de cosas psicológicas que le afectan a uno. Y yo digo, con otra persona de pronto uno se puede desahogar y servirle de apoyo tanto a ella como que le sirvan a uno. Y yo digo, bueno, si a la 1 o 2 de la mañana uno tiene la depresión, saber que puede llamar a alguien, ve, ¿sabes qué? Estoy ya al berraco, estoy así, o estoy con el ánimo súper bajo, poderle servir como de apoyo a esa persona, o que esa persona me sirva de apoyo a mí. Esa era la propuesta que yo quería como plantearles a todos, a ver de qué manera se puede unir, porque, vuelvo y lo digo, las otras personas no van a sentir lo mismo que uno siente. Ellos no saben que es un cólico bien tenaz, como cuando a uno lo cogen los cólicos, cuando empiezan los problemas de que el cáncer empieza a atacar, o cuando uno se deprime, o cuando uno a veces quisiera que lo abrazaran, que le dieran un besito, pero el orgullo y la soberbia de uno muchas veces como de hombre o de ser humano, incluyamos las mujeres también, porque a veces son un poquito orgullosas, uno no lo expresa, pero uno siente esa necesidad de afecto, de cariño, de que lo contemplen, de que lo mimen, pero uno a veces también tiene como ese rechazo, no quiero que me toques, pero por dentro está el otro. Entonces eso era lo que quería como plantearles y yo decirle, bueno, qué tan rico organizar un grupito donde nos podamos apoyar y con el apoyo de ustedes, que ustedes como profesionales nos pueden guiar un poquito más. Freddy, es excelente, ¿cierto? Y ya lo hemos venido hablando y es una de las propuestas que tenemos para poder desarrollar también dentro de los equipos de acompañamiento, poder tener unos grupos focalizados donde logremos identificar como síntomas, donde logremos identificar como causas comunes y que conformemos una red de apoyo. Es algo en lo que vamos a estar trabajando y que seguramente te tendremos ahí como uno de nuestros líderes, empoderando también a tantos pacientes que necesitan de este apoyo. Desde tu experiencia, para ti, ¿cómo ha sido el acompañamiento de quienes están más cercanos a ti, tu familia, tus amigos o compañeros de trabajo? ¿Cómo has percibido desde ellos más esa actitud compasiva? ¿Han aprendido a desarrollar un poco esa compasión o los ves todavía desde la posición de la lástima, el pesar, qué pecado? ¿Cómo los percibes? Se cayó el internet, doctor. Ok. ¿Me lograste copiar? Llegué hasta la parte de los compañeros, hasta donde lo acompañan a uno. Hasta ahí ¿Cómo percibes a los que están cercanos a ti, a esas personas que están cercanas? Ya, ahora sí puedes. ¿Cómo las percibes? ¿Qué actitudes asumen contigo? De compañerismo, te apoyan, te protegen, así como hablábamos de las cualidades de la compasión. ¿Son estas personas atentas a tus necesidades o les cuesta entender? Te voy a decir algo. Yo soy de una persona que de pronto yo no es que lo quiera hacer, pero genero envidia. A alguien le comenté que yo tenía cáncer y la primera reacción que vi de él fue como una como una cara como de burla, como diciendo, ay, siquiera lo va a matar un cáncer. Como han habido personas que dicen, no, pobrecito el niño, pobrecito esto, aquello, lo uno y lo otro. Entonces ha sido algo como duro, pero lo hemos hecho, es muy variable el tipo de personas como lo manejan.
O sea, vos tenés gente buena como tenés gente mala al lado. Y hay gente que te entienden y hay otros que no. ¿Qué ha cambiado esta condición en ti? ¿Qué te ha ayudado a ser más consciente esta condición? Porque hablabas que la vida te mostró que había que cambiar muchas cosas. Doctor, espérame un momentico, por favor. Sí. Es que Freddy en estos momentos está en su actividad laboral y nos dio un espaciecito para poder estar compartiendo con nosotros. Que nos hace también una propuesta supremamente interesante para nosotros poder desarrollar esos grupos focalizados con ustedes y poder tener esos acercamientos, esos apoyos, también esas otras opciones, esas otras posibilidades de tener esos encuentros que esperamos que esta pandemia en pronto tiempo podamos nuevamente retornar a esos espacios de contacto personalizado que nos están haciendo tanta falta. Si alguno de ustedes quiere darnos un aporte, abre su micrófono, puede brindarnos alguno de los aportes. Lo que Freddy dice es verdad y parte mucho de la cultura, que tanto conocemos de los diagnósticos, que tanto conocemos de la realidad de los síntomas, pero acuérdense que cuando lo hacemos a través como de una actitud a la defensiva es porque estamos actuando desde el miedo, es que no quiero que me pase a mí, es que no quiero que eso me toque, no quiero que eso se me contagie. Muchos todavía piensan que el cáncer es contagioso. Muchos piensan que hay muchas enfermedades que las podemos contraer simplemente conversando con la otra persona. Eso hace parte pues como de esos procesos culturales que es tan importante, tan necesario y tan fundamental que nosotros tengamos claro y que aprendamos a conocer. Cuando nos llega un diagnóstico a la casa, lo primero que sabemos es que tenemos que aprender qué es ese diagnóstico. Esa es la primera invitación. Cuando estamos sentados frente a un médico, la primera invitación es, venga, doctor, doctora, explíqueme de qué se trata esto, qué puedo esperar, cuál es el panorama, qué se me puede presentar, cosas favorables y cosas que no son tan favorables. Porque entre más conozca yo de la condición que yo estoy atravesando, más voy a poder aprender a tener los recursos y a irme anticipando frente a las situaciones que se me vayan presentando de algún tipo de fragilidad. Entonces, el aprender a conocer estas condiciones, el aprender a que me dieron el nombre de una enfermedad muy extraña, ¿no? Tenemos hoy mucha facilidad para aprender a conocer y simplemente tenemos muchos contactos que nos pueden explicar. Freddy, te tenemos de vuelta. Sí, qué pena, les pido disculpas, pero es que como aquí estoy en el almacén, entonces a veces llegan los clientes y me atacan. Tranquilo, no te preocupes. Está la hora de despachar los vehículos, entonces... Okay, muy bien. Mira, mucha gente, vuelvo y te lo repito, se ponen contentas, otras lo rechazan a uno, como que no saben de que es una enfermedad que es manejable, y nosotros dentro de la ignorancia también nos dejamos deprimir o dejar manejar esa situación donde pensamos que es que nos vamos a morir mañana o pasado mañana. Entonces nos dejamos afectar mucho psicológicamente. ¿Yo qué he hecho? Yo me le puse en manos a mi Dios y yo le digo, Dios mío, hágase mi tu voluntad, lo que tú quieras, eso va a suceder. Yo sé que no me voy a morir mañana ni pasado mañana y que esto es un proceso. Yo desde que comencé con la quimio, ha sido un proceso de 8 quimioterapias hasta el momento, o sea, 4 ciclos. Y ahí voy y la tengo clara. Es un proceso, es un proceso. Ok. ¿Logras identificar cuáles son tus principales necesidades en estos momentos? Sí, claro. Para mí, mis prioridades son, primero, me tengo que querer yo mismo. O sea, tengo que comenzar por mí mismo. Reconocer de que soy un ser humano lleno de defectos y de un montón de cualidades, porque uno así como tiene cosas negativas, también tiene cosas positivas. Y vos como persona tenés que reconocer dónde estás y para dónde vas. Reconocer de que vos tenés que trabajar, luchar, porque si te metes en la cama a esperar de que llegue la muerte, eso nadie lo sabe. Ajá. Y lo que hace psicológicamente acabarte. O sea, no sabes qué va a suceder. Entonces, yo soy de los que digo, ¿yo qué me quedo haciendo en la casa?
¿Qué me va a coger la pandemia? Listo, entonces o me mata el cáncer o me mata la pandemia, pero lo tengo claro, voy a terminar en 4 tablas. Pero mientras tanto, que pueda hacer algo útil por la sociedad y por la gente. Freddy, la mayoría de quienes nos ven en este canal son cuidadores. ¿Qué les dirías tú a quienes son cuidadores de otros pacientes con distintas patologías, independientemente que sea cáncer o no? Ya tengo muy clara, ser muy humano, o sea, ponerte en la camisa o en el puesto de ella, o sea, cambiarte el rol. Tú eres el enfermo y él es el que está aliviado. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Qué tipo de afecto le puedes dar? El acompañamiento. Y hacer cosas que lo saquen de ese mundo, porque uno muchas veces se mete ahí y piensa las 24 horas, y si hubieran 25 horas pensaría en lo mismo. No. Yo creo que es muy importante sacar a la gente de esa rutina. Yo soy uno de los que yo salgo y a mí se me olvida que tengo la valvulita echándome la quimioterapia, a veces me descompenso, porque no es normal, pero voy porque no almorcé, le juego al cerebro. O sea, el cuerpo humano es tan inteligente que tú puedes hacer con él lo que tú quieras, pero es la disposición que vos quieras tener con él. Y la voluntad de mi Dios, eso sí lo tengo también muy claro, es lo que mi Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy podemos estar aquí como mañana uno puede estar. Muy bien. Y lo otro, estar siempre en paz con los demás, porque muchas veces nosotros con el tema indisponemos a las personas o decimos palabras que no son como muy agradables y dañamos mucha relación interpersonal con los hijos, con la esposa, con los hermanos. Entonces el círculo social se nos empieza a reducir, pero es porque las otras personas no alcanzan a entender en la situación que estamos. Claro. Entonces es muy duro, y cuando uno empieza a ver que se va quedando solo. Entonces por eso te decía que era muy bueno organizar como un grupo de personas, porque uno ya entiende que él está de mal genio, pero mañana vuelve que todavía está muy berraco, venga pues mi hijo, sigamos hablando. Pues es más fácil manejar eso que una relación con un familiar. Ajá, ok, muy bien. Freddy, mil gracias por esos aportes, mil gracias por esa historia, mil gracias por brindarnos, claro, por darnos parte de tu intimidad, ¿cierto? Porque hace parte de tu privacidad. Gracias por compartirla con los que están aquí presentes y con los que próximamente nos verán cuando subamos esta entrevista y esta aplicación a YouTube. Muchísimas gracias, y esto es un compromiso para poder entonces crear más espacios y poder brindarle tanto a los cuidadores como a los pacientes unos espacios que vayan centrados y focalizados a todas estas necesidades, a seguir cultivando ese amor propio, a seguir cultivando esa capacidad de dar, pero también de aprender a recibir, a seguir cultivando ese agradecimiento y a seguir cultivando esa confianza en todo lo que estás haciendo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Bueno. Y ojalá no volvamos a ver. Dios me los bendiga. Claro que sí, te vamos a volver a invitar. Bueno, André, voy a terminar con este cuento, porque es que los niños son quienes más nos ayudan a entender cómo es el tema de la compasión. Y quiero terminar con este cuento. Perdón, ya vamos a... que se llama Un conejo en la vía. Es un cuento sobre la compasión. Y dice así: Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. Iban de paseo con sus padres al lago Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y elevarían sus nuevas cometas. Sería un día de paseo inolvidable. De pronto el coche se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca: ¡Oh, mi Dios, lo he atropellado! ¿A quién? ¿A quién?, le preguntó Daniel. No se preocupen, respondió su padre, no es nada. El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió la radio y empezó a sonar una canción de moda en los altavoces. Cantemos esta canción, dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. La mamá comenzó a tararear una canción, pero Daniel miró por la ventana trasera y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo. ¡Para el coche, papi!, gritó Daniel. ¡Por favor, detente! ¿Para qué?, responde su padre. El conejo, le dice, el conejo allí en la carretera herido.
Dejémoslo, dice la madre, es solo un animal. No, no, para. Sí, papi, no sigas, añade Carlitos. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de animales. Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. Bueno, está bien, dijo el padre, dándose cuenta de su error, y dando vuelta recogieron al conejo herido. Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por una patrulla de la policía que les informó de que una gran roca había caído sobre la carretera por donde iban, cerrando el paso. Al enterarse de la emergencia, la roca. Gracias a la solidaridad de todos, pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al veterinario, que curó la pata al conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron llevarlo a su casa hasta que se curara. Unas semanas después, toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque. Carlos y Daniel le dijeron adiós con pena, pero sabiendo que sería más feliz en libertad. Este es el fin del cuento, un cuento de Álvaro Jurado Nieto, que es colombiano. Los niños siempre nos van a enseñar, ¿cierto? Son de una autenticidad impresionante que de una u otra manera nos muestran un acto completamente compasivo. Estar atentos, pendientes, atentos, dejar de preocuparnos por cosas triviales, prestarle atención a lo que realmente es importante. Eso es lo que va a marcar la diferencia. El trabajo del amor propio, el trabajo de ese autocuidado nos va a marcar la diferencia frente a muchas cosas. Bueno, preguntas, inquietudes. Bueno, los esperamos nuevamente en un próximo espacio. Este lo vamos a subir a YouTube para poderlo compartir entonces con más personas que deseen seguir este trabajo y este acompañamiento frente a todos estos procesos de salud mental. Y vamos a estar pendientes para poder crear unos grupos entonces focalizados que yo sé que van a ser supremamente importantes, no solo para los pacientes, sino también para los cuidadores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia y su asistencia. Una feliz tarde.